Estas son las 9 enfermedades mentales más extrañas. La mente tiene un gran poder para manipular la información y del mismo modo tiene una capacidad casi ilimitada para poder destruirte. El cerebro es complejo como lo es nuestro comportamiento individual. Percibimos el mundo a través de unos filtros personales dejándonos en último término ver nuestra realidad. Las enfermedades mentales son si cabe una variante más compleja y difíciles de tratar que las enfermedades normales, porque aunque las cosas parezcan estar bien ahí arriba, puedes estar muy jodido. Cuando la mente no funciona como debería, cuando los métodos para procesar toda esa información se va al carajo, salen a la luz una serie de enfermedades mentales cada cual más extraña que la anterior. La diferencia de lo que es real y de lo que no se difumina, y dan paso a las enfermedades mentales más extrañas. Número 9. El síndrome de Stendhal. En este síndrome la persona se ve afectada psicológicamente cuando ve durante un rato una obra de arte compleja o con muchos detalles. Aunque se conoce y se describe popularmente con las obras de arte, este síndrome también puede aparecer si la persona afectada contempla un paisaje natural bonito, como son montañas nevadas, amaneceres o prados bonitos. Es como una especie de pánico al arte. De todas maneras, el síndrome se diagnostica claramente cuando se sitúa a esa persona dentro de una sala de arte. Esta, lejos de admirarse por las composiciones y detalles, se abruma y el peso de las imágenes se meten en la cabeza como un cúmulo de información que encuentra desagradable y contradictoria. A raíz de eso, la persona comienza a sentir un malestar intenso que le lleva al nerviosismo, vértigo, ataques de ansiedad, depresión y, si dura lo suficiente, alucinaciones. Número 8. Paramnesia reduplicativa. Una enfermedad rara en la que el paciente cree que un lugar determinado, como puede ser su casa, el hospital, el colegio o incluso la ciudad entera, ha sido duplicado o movido de lugar, lo que le lleva a pensar, por ejemplo, que no se encuentra en su casa sino en una que se le parece mucho. Extraño, porque pese a la creencia anterior, no muestra ningún signo de paranoia. Este tipo de enfermedades suelen desorientar, afectan a la memoria visual y el reconocimiento. En otras palabras, conocen el lugar pero ven detalles que le hacen pensar que están en otro lugar. Número 7. El síndrome de Landau-Kleffner. Cuando los niños padecen este síndrome pasa algo rarísimo. La vida de uno de estos chicos es completamente normal hasta llegado a un punto, generalmente los 5 años. A partir de ahí, pierden total o parcialmente la capacidad de expresarse. Vamos, que les resulta imposible hablar o entender a los demás cuando hasta hace poco lo hacían sin problemas. La parte donde parece haber una incógnita es en esa pérdida aleatoria de poder hablar y entender. ¿Qué es lo que lo causa? No está del todo claro, ya que no todos los críos lo padecen de la misma forma, y sobre todo porque algunos de ellos logran recuperarse, mientras que otros mejoran y empeoran como si fuera una montaña rusa, llegando al extremo de que en los pacientes más graves se les enseña un lenguaje básico basado en señales. Número 6. Aboulomanía. ¿Nunca te has sentido tan indeciso que no has sido capaz de elegir? Pues trata de imaginar eso, pero con todos los aspectos de tu vida. Beber agua o zumo, dar un paseo o quedarse en casa, lamer el pezón izquierdo o el derecho. Una cantidad de decisiones diarias que te paralizan y te impiden no hacer nada. Y como resultado, al final te quedas sin lamer ningún pezón. Los enfermos más severos explican que la sensación es como la de estar prisionero dentro de tu propia mente. Quieres y no quieres al mismo tiempo y de forma constante. Algo que, aunque suene a broma, es capaz de destruir toda tu vida. Y no me extraña. Imagínate a la churri en plan, ¿se la chupo o no? Una situación tensa. Sobre todo para tu... Otro síndrome aparentemente inofensivo es aquel que se conoce como desorientación topográfica congénita, lo que se traduce como ¿dónde estoy? Estas personas son incapaces de orientarse, aun por más veces que hayan visto o recorrido el mismo lugar. Tanto es así que dentro de sus propias casas dan vueltas para encontrar las habitaciones, ya que sencillamente no saben en qué dirección están. Un caos, como imaginarás, en cuanto salen de casa. El caso es increíble porque en los demás aspectos de la vida son normales, es decir, pueden ser buenos karatecas o espadachines, pero se orientan de forma pésima, y dado a que el cerebro no parece tener ningún daño, no existe tratamiento. Número 5. Licantropía clínica. Sigmund Freud dijo en un momento dado que algunas personas podían quedarse encalladas en sus sueños y despertarse pensando que esa condición específica es real. Teorizaba con la idea de que si en el sueño había sido un gato, existía la posibilidad de que al despertar aún creyese ser un gato. Eso trataba de explicar el fenómeno de la licantropía clínica en la que cierta persona cree que se está convirtiendo en un animal o que ya lo es directamente. Un trastorno algo más habitual de lo que cabría esperar, pues solo en 2004 se registraron más de 30 casos. Los afectados sienten y en ocasiones ven la transformación que está sufriendo su cuerpo, ya sean en lobos, hienas, gatos, caballos o pájaros. Se mueven como ellos, gruñen o emiten los sonidos característicos y todo lo que dentro de las posibilidades humanas puedan hacer para parecerse a aquello que sienten que son. La buena noticia es que el ciclo es regresivo y la mala es que de padecerlo una vez, tienes más facilidad de hacerlo de nuevo. Dado a que una gran mayoría de casos han reportado que su transformación fue en una vaca,
se creó el término específico de boantropía. Número 4. Erotomanía. ¿Qué hay más inofensivo que pensar que alguien te quiere? Puede deberse a un ego exagerado o a ser una persona positiva. Creer que ese chico o esa chica te quiere no tiene nada particularmente malo, a no ser que esa persona que te quiere ni siquiera te conozca y sea un actor o cantante famoso. Obsesionado con la idea de que le ama, el enfermo toma un camino sin retorno. Experimenta alegría si percibe alguna señal en la que parezca que se refiere a él, depresión cuando no puede verle, odio y comprensión al mismo tiempo que desencadenan trágicamente en el suicidio, pensando que este último recurso alertará la atención de su amor y llorará su pérdida durante años, cuando la realidad es que esa persona ni siquiera sabe de su existencia. Algunos, como ya sabréis, no optan por el suicidio sino por el asesinato, una respuesta psicológica en la que el enfermo pasa a ser una parte importante en la vida de esa persona, o mejor dicho, de su muerte, generalmente asociado a personas que buscan fama y que su nombre quede unido al de esa persona para siempre. ¿Qué hay más inofensivo que pensar que alguien te quiere, verdad? Número 3. El síndrome Lechnian. Cierto es que todas las enfermedades que hemos ido viendo hasta ahora son terribles cada una a su manera, pero ¿dónde pondrías este síndrome que hace que la persona se coma a sí misma? Conocido también con el nombre de autocanibalismo, esta rara enfermedad es tan descriptiva que no hace falta explicar de qué se trata. Automutilaciones hechas con la boca, tales como morderse los dedos, los brazos, los labios, la lengua y naturalmente las piernas. Los pacientes dicen sentir un alivio inmediato en cuanto lo hacen, y eso precisamente se vuelve un problema muy severo, ya que si sientes un alivio dándote pequeños mordiscos en las yemas, ¿por qué no seguir? Y si arrancarte un trozo de carne es mejor, ¿por qué no hacerlo? Esta espiral se da en todos los casos. No es fácil convencer a una persona que no haga aquello que le hace sentir bien. Como enfermedad extraña que es, no tiene cura, pero existe una solución sencilla para los casos más extremos, y es arrancarles todos los dientes. Número 2. Dime de dónde eres y te diré cuál es tu locura. La forma en la que vivimos y las creencias que tenemos determinan por mucho qué tipo de enfermedades mentales podemos desarrollar. Nuestra cultura nos predispone a crear problemas psicológicos con mucho sentido visto desde dentro, pero visto desde fuera, si ya una enfermedad mental cuesta de entender, hacerlo en base a unas creencias distintas es todo un reto. China, por ejemplo, posee unos cuantos de estos problemas, como el conocido síndrome de la pérdida de semen. Gracias a unas conexiones que raramente se ven en un país como el nuestro, los chinos piensan que la energía y la vitalidad se concentran en los testículos, por lo que es obvio que es una parte importante para ellos. A raíz de eso, por ejemplo, existen varios restaurantes que sirven un plato muy exquisito y caro de cojones: pene de tigre. El animal varía, pero lo importante siempre es el pene y los testículos, que cuando se comen, llena de energía, vitalidad y virilidad, llegando a decir que estos platos no están recomendados para las mujeres porque podrían hacerle crecer barba. De forma similar y por culpa de esa represión sexual, desde hace años se les ha contado que el semen y la vitalidad están conectados, y si una persona eyacula periódicamente, estará perdiendo esa vitalidad. Dicho de otro modo, tienen miedo de correrse porque piensan que eso les mata lentamente. Tal es la creencia que algunas personas, no todas naturalmente, llegan al extremo de sentir miedo al sexo, miedo a eyacular. Una locura, pensarás. Pues en la India tienen exactamente el mismo temor, solo que allí se le conoce con el nombre de DAT, y la diferencia es que, además de la eyaculación, lo piensan también con la orina, aunque este último se da en casos donde el paciente ve algunas manchas blancas en su orina y da por hecho que es la lefa que se está mezclando, y por lo tanto, cada vez que mea, su espíritu se debilita. Y por último, se conoce también, en China, el coro. El chino mira su rabo y piensa que cada día está más pequeño de lo que ya es. Pasa otro día y más pequeño, y después de varios días empieza a notar y a ver que el pene se le está metiendo hacia adentro y morirá por haberse dado literalmente un pollazo a sí mismo, una ilusión creada por un miedo intenso al sexo. Tanta represión no es buena. Si tienes edad y no puedes follar porque el nexo no se defiende solo, al menos pélatela y eso que te llevas. Número 1. Una enfermedad antigua. La ilusión de cristal. Los nobles de la Edad Media, sobre todo los que ya habían nacido en esa clase, sentían que no podían, que no debían de hecho ser tocados por nadie, porque de lo contrario, se romperían como si fueran una copa de cristal. No creen que sean débiles, creen que se pueden romper, que de tocarlos con una fuerza excesiva, los huesos crujirían por todo su cuerpo. Pero ¿qué pasaría si se caen y ven que no se rompen? Eso no quitaría la ilusión, pensarían que han tenido suerte, que la caída no ha sido suficiente y en cualquier caso, pueden pensar que algo interiormente sí que se ha roto. Además de eso, comúnmente la ilusión se refiere a una parte específica del cuerpo, como pueden ser las piernas, los brazos o solo la cabeza. La expresión máxima del miedo. Miedo a moverte, miedo a que se te acerquen, miedo a no hacer nada que no esté calculado porque de lo contrario, te rompes. Y nada más, familia, suscríbete, dale a like si te ha gustado, un besazo y hasta pronto.